Hoy es día miércoles 9 de diciembre del año 2020. Este es el anteúltimo encuentro de este ciclo, al que denominamos Encuentros con el Futuro. Dimos comienzo, como siempre, a las 14 horas y en unos minutos más va a comenzar la presentación Andrés Ruiz. Hola Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un abrazo. Como siempre, gracias por estar acá. La próxima semana, 16 de diciembre, será la última reunión, el último encuentro en el cual esperamos poder contar con todos los que han participado como expositores en estos encuentros, ¿no? A efectos de dar un cierre al ciclo de este año 2020 que ha sido tan particular para todos nosotros, tan especial, ¿no? Bueno, Andrés, yo ya termino. Los dejo en compañía de Andrés Fernando Ruiz Fonseca. Él va a hacer la presentación. Una vez que termine con la presentación, vamos a abrir a las preguntas. Les agradezco a todos ustedes que estén. No sé si me olvidé de saludos, Susana, Rubén, Sofía, Flor, como siempre, Karina, un gusto. Bueno, Sebastián, que ya lo vi, no los olvidé. Carlos, bueno, Macanudo. Andrés, yo voy a apagar mi micrófono y te dejo al mando. Gracias, Norberto. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Manuel. Es un gusto saludarte, un gusto verte. Buenas tardes, Yesid. Es un honor para mí estar acá en tu sección de Encuentros con el Futuro, en representación de la UCES, para presentar justamente lo que acabas de mencionar, el ejercicio que se hizo con el Senado sobre el futuro del trabajo en Argentina al 2030. Así que aprovecho para agradecer a la UCES, aprovecho para agradecer al Senado y a todos los que participamos de la UCES también, y a todos los que participaron del Senado como integrantes del equipo técnico. Voy a apagar mi cámara para compartir pantalla. ¿Me escuchan bien? Hola, hola. Sí, ¿se escucha? Sí, señor. Gracias, Yesid. Bueno, vamos a poner esto en modo presentación. Como dije, el ejercicio se llamó El futuro del trabajo en Argentina al 2030 y su objetivo principal fue vislumbrar cuáles podrían ser las condiciones del sistema de trabajo argentino al 2030, definir un destino estratégico o escenario apuesta con ese horizonte temporal y esbozar una estrategia para lograrlo. La organización del ejercicio fue un ejercicio participativo en el que colaboraron expertos de diversos estamentos de la sociedad, como la sociedad civil, donde participó la Red de Acción Política, RAP, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, CIPEC, una organización llamada Diálogo Ciudadano, de la academia científica, de la parte académica y científico-tecnológica, también estuvieron el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, la Universidad Torcuato Di Tella, la Universidad Nacional de Córdoba, entre otras. De la parte de gobierno participaron representantes del Ministerio de Producción y Trabajo, del Instituto Nacional de Educación Tecnológica, Argentina 2030, Secretaría de Modernización, Secretaría de Energía. De la parte política, principalmente senadores y exsenadores. De la parte laboral, organizaciones sindicales y también consultoras en temas laborales. De la parte empresarial, la Unión Industrial Argentina, la Confederación Argentina de Biotecnología y Nanotecnología y representantes de algunas empresas tradicionales de Argentina y otras empresas de creación más reciente, cuyo modelo de negocio está basado en plataformas digitales colaborativas como Uber, Globo, Rappi. También participaron en el grupo de expertos representantes de organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo y la CEPAL. Este grupo de expertos aportó su conocimiento, su trayectoria y experiencia para el análisis del tema. Su composición multisectorial y multidisciplinaria permitió generar un debate rico y amplio que fue el insumo principal para el desarrollo del ejercicio. Para la coordinación de este ejercicio se definió un equipo técnico conformado por integrantes del Senado y de la UCES
que se encargó de discutir obviamente los asuntos relacionados con la metodología, pero además también coordinar cosas como logística, agendas, etc. El ejercicio se llevó a cabo entre junio y noviembre de 2019, como decía Norberto, tiempo en el cual se desarrollaron 8 reuniones con los expertos que fueron con una duración de entre 2 a 3 horas y casi siempre en un intervalo de 3 semanas. Casi siempre porque se hizo también un periodo un poco más extendido en el receso de invierno. También se hicieron entrevistas personalizadas y consultas bibliográficas de material referido por los expertos. Vale la pena aclarar que los expertos participaron todos en cada una de las reuniones, o esa era por lo menos la finalidad. Puede que hayan faltado algunas reuniones, pero la intención era que estuvieran todos en cada una de las reuniones. El equipo técnico estuvo conformado de parte del Senado por Santiago Riobó, director general de Iniciativas de Futuro, Alejandra Ilia, coordinadora general de Iniciativas de Futuro, Karen Cebolla, coordinadora de la Comisión de Desafíos del Futuro, y Felipe Costa como asesor. Y por parte de la UCES, como decía Norberto, estuvo Daniel O'Donnell, que coordinó el equipo y la interacción con las personas del Senado, Norberto Cuaglia como coordinador metodológico y obviamente representante de la especialización en prospectiva estratégica de la UCES. Yo en la parte metodológica, Gonzalo Peña, Esteban Peroso y Paola La Rosa como asistentes metodológicos. Un saludo para Paola, que por ahí la vi. Gabriela Escutaro, María Moreira, Verónica Salachic, Sebastián Clausi y Raúl Amato en el análisis de la información. Las fases del proyecto. El proyecto se dividió en 3 fases, una de diagnóstico, otra de futurización y otra de planificación estratégica. En el diagnóstico, básicamente la intención es entender el funcionamiento del sistema de trabajo en Argentina y sus mecanismos de evolución reciente. En la futurización se buscó responder a las preguntas ¿cómo podría evolucionar el sistema de trabajo argentino y cuál sería el futuro deseado o el escenario apuesta para este sistema? Y en la parte de planificación estratégica se buscó definir los objetivos estratégicos a perseguir y las acciones a desarrollar para alcanzar el escenario apuesta. En la fase de diagnóstico trabajamos mediante entrevistas individuales a los expertos, consultas en la bibliografía existente referida por los expertos, reuniones grupales en subgrupos. Algunas reuniones se dividieron en 3 subgrupos que fueron trabajo, educación y gobierno, y otras de las reuniones fueron plenarias. En esta fase de diagnóstico se definió la estructura del sistema, se identificaron las tendencias y factores que afectan al sistema, se definió el listado de variables internas y externas, se identificaron las fortalezas y debilidades. Con todo eso se construyó el FODA y paralelo el equipo técnico de la UCES realizó un diagnóstico cuantitativo que distribuyó entre los expertos, entre el grupo de expertos, como soporte para todas las reuniones. La metodología utilizada incluyó elementos del método MEYEV, el método de prospectiva MEYEV, y de la metodología Future Search. La estructura del sistema se dividió acorde con los grupos también que se hicieron, los subgrupos de trabajo en educación, trabajo y gobierno, y para cada uno de estos subsistemas se definió una estructura que, vale aclarar, no es la estructura formal organizacional, ni tampoco tiene que ver con la estructura física, sino que fue la estructura que los expertos, que el grupo de expertos consideró como la más adecuada para hacer el análisis del sistema. En ese sentido, esta sería la estructura definida para el subsistema de trabajo. Esta sería la estructura definida para el subsistema de educación. Y esta, la del subsistema de gobierno. Yo lo paso rápidamente para que nos rinda el tiempo. Después en la grabación lo podrán ver con más detenimiento. También se identificaron las tendencias y factores que afectan el sistema. Y luego se hizo una priorización de las mismas. Es decir, primero se hizo como una lluvia de ideas donde hubo una fase inicial de divergencia, todos arrojaron ideas sobre cuáles tendencias o factores afectaban al sistema del trabajo en Argentina, y luego hubo una fase de convergencia, donde se agruparon algunas, eliminaron otras, en fin, para lograr el listado definitivo. Ustedes pueden ver acá que cada una de estas tendencias tiene un numerito.
ese numerito son unas votaciones mediante las cuales se hizo la priorización de tendencias, obteniendo al final un listado definitivo con 4 factores para las que afectan al subsistema de educación, 7 factores que afectan al subsistema de trabajo y 6 que afectan al gobierno. Entre los de educación tenemos cambios en las competencias, es decir, una mayor relevancia de las competencias STEAM, que serían las relacionadas con las ciencias, la tecnología, la ingeniería, las artes y las matemáticas, las socioemocionales, que en realidad son las mismas competencias blandas, pero dentro del ejercicio el grupo de expertos definió, acordó que se le llamara socioemocionales, y también las competencias de emprendimiento, el aprendizaje a lo largo de la vida como otra de las tendencias que afecta el subsistema de la educación, la marginalidad y las nuevas tecnologías. Dentro de los factores que afectan el subsistema de trabajo están los nuevos modelos de negocio, la globalización laboral, la flexibilidad interna definida como la capacidad de trabajar desde cualquier parte del planeta y en cualquier horario, el distanciamiento entre la realidad y la normativa legal, es decir, que la normativa no se adecua justamente a los nuevos modelos de negocio, demanda de nuevas habilidades, reconversión del empleo en términos de competencias, precarización laboral. Y en cuanto al gobierno, política de Estado, o más bien la ausencia de una política de Estado orientada al sector productivo, la modernización de la administración pública, la ausencia de una visión de futuro para el país, la ausencia de diálogo y articulación entre los diferentes actores, es decir, entre el sector productivo, el sector educativo, el sector científico-tecnológico, el gobierno, etc. Bueno, ahí no alcanzo a leer. Y la inmediatez coyuntural, que termina redundando en una falta de planificación. Luego se analizó el impacto de estas tendencias en cada una de las partes de la estructura. Y por ejemplo, acá ustedes pueden ver la tendencia 2, el aprendizaje a lo largo de la vida. En el subsistema de educación tiene impacto en cuanto al nivel educativo a partir del secundario, terciario y superior, no así en primario y inicial, y así para cada una de las tendencias. Estos numeritos significan cada una de estas tendencias, cuál sería el impacto en cada una de las partes de la estructura, con lo cual después se realizó el FODA. Previo a eso, solo quiero mostrarles que de la estructura del sistema y del listado de tendencias se obtuvo el listado completo de variables con las cuales se trabajaría después en la parte de futurización. Fueron 36 variables en total, acá muestro 20, pero en realidad fueron 36. De la estructura surgieron las variables internas y del listado de tendencias las variables externas. Y como venía diciendo, con todo el análisis que se hizo previo, se construyó un FODA, donde tenemos como fortalezas una amplia cobertura y capilaridad de la educación en todos los niveles, gracias a una amplia red de infraestructura y al financiamiento de la educación pública, un ecosistema de ciencia, tecnología e innovación bien desarrollado que cuenta con amplia red y con recursos humanos de bastante expertise, una mayor apertura comercial gracias a nuevos acuerdos internacionales como un acuerdo realizado con la Unión Europea, una mejora en la calidad de la información, la posibilidad de contar con datos reales, porque Argentina venía de una época aproximadamente entre los años 2012 y 2015, donde los datos, especialmente el INDEC, que es acá el instituto de Norberto, corrígeme o ayúdame por favor, qué es lo que significa el INDEC, pero es como el Instituto de Estadística, de los datos estadísticos a nivel nacional y que se nutre de muchas herramientas como la encuesta nacional de hogares, etc. Y los datos no eran muy confiables entre el 2012 y 2015, por eso una fortaleza fue definida, la mejora en la calidad de la información. También se definió como fortaleza ventajas comparativas y competitivas, especialmente en sectores como agroalimentos, energía, litio, pesca y la industria del conocimiento. Hubo avances realizados en articulación intersectorial, también como fortaleza ejemplos de buenas prácticas como el Programa Nacional de Formación en Enfermería PRONAFE, con subsidios a la demanda y reducción del tiempo para obtener el título,
También, como ejemplo de buenas prácticas, los mejores resultados obtenidos por la educación técnica profesional en materias como matemáticas y lectoescritura, y el hecho de que algunas universidades del país acordaron trabajar por competencias y créditos que certifican esas competencias, así como acuerdos para la internacionalización de la educación. También un aumento en la conectividad digital. Argentina cuenta con buenos indicadores de uso de Internet y de líneas de celular por cada 100 habitantes. Y por último, un capital humano habituado a entornos cambiantes. Como debilidades se identificaron la coyuntura macroeconómica con altas tasas de interés y de inflación, sumadas a 7 años sin crecimiento económico y un desempleo en aumento, las limitaciones empresariales para entender los retornos de las nuevas tecnologías y los nuevos modelos de negocio, así como para fomentar el intraemprendimiento, una normativa laboral que, como ya se dijo, estaba desactualizada y no era apta para los nuevos modelos de negocio ni para la globalización laboral, y que además tiene una estructura de impuestos que desincentiva el empleo. La política pública también fue considerada una debilidad porque falta un sistema de evaluación de políticas públicas que permita determinar los retornos de las inversiones e identificar las mejores prácticas y las oportunidades de mejora. Por otra parte, no hay una buena articulación entre los diferentes niveles del Estado, a nivel nacional, provincial y municipal, así como entre los diferentes ministerios. Esto genera duplicación de esfuerzos y no permite que se potencien las capacidades disponibles. Hay una falta de planificación, la inmediatez coyuntural en la administración pública impide que se le dedique tiempo suficiente a mirar hacia el futuro, falta definir una visión de futuro para el país y un plan productivo en el que se prioricen sectores estratégicos. La pobreza y la marginalidad, hay una enorme brecha socioeconómica que se ha venido ampliando desde el 2001, la precarización laboral que se ha instalado especialmente en los jóvenes. Hay grandes diferencias en la implementación de tecnología entre los sectores productivos, donde destaca el agro con tecnología de punta, y también dentro de los sectores mismos hay mucha diferencia entre las grandes empresas y las pymes. La calidad de la educación también presenta grandes diferencias inter e intrajurisdiccionales. La oferta educativa está desarticulada entre los diferentes niveles y entre los diferentes tipos de oferta. Hay un descalce entre la oferta y la demanda de formación porque no hay un proceso de identificación temprana de la demanda. Hay una pobre articulación entre los ámbitos educativo, laboral y científico-tecnológico. Los expertos también acordaron en que en Argentina no se tiene conciencia del mundo que se viene, ni de cómo se insertará Argentina en él. Por otra parte, ha perdido peso el trabajo como factor de movilidad social ascendente. Estos se contemplaron como aspectos culturales. Los pagos al servicio de la deuda van a restringir los recursos disponibles para la implementación de políticas públicas y hay una pérdida relativa de capital humano, es decir, que la falta de una dinámica de reconversión del talento con educación y capacitación hace que se genere un deterioro relativo del capital humano respecto a otros países. Las oportunidades identificadas, gobierno abierto, nuevas formas de participación ciudadana, fueron consideradas como una oportunidad para identificar mejor las necesidades y problemáticas de la población y también las propuestas para resolverlas. El emprendedurismo como una oportunidad para la generación de empleo dentro y fuera de la empresa, la autoformación y contenidos gratuitos, es decir, el disponer cada vez más de contenidos gratuitos es considerado como una oportunidad. Mayor interacción alumno-docente es una oportunidad también porque permite un mejor aprendizaje. La internacionalización de la educación, porque gracias a las TIC es posible aprovechar ofertas educativas en otras partes del mundo. La creación de observatorios laborales en otros países puede ser fuentes de aprendizaje para su implementación en Argentina, y la posibilidad de un acuerdo bilateral con Chile porque brinda una salida al Pacífico para los productos argentinos. Luego, en amenazas se identificaron la globalización laboral, considerada como una amenaza porque el poder trabajar desde cualquier parte del planeta hace que el capital humano argentino tenga que competir a nivel global sin estar debidamente preparado. Cambios relativos en la remuneración, porque la tecnología va a afectar más a los trabajadores de baja y media calificación, pero los de media calificación no van a poder competir con los de alta calificación, por lo que van a tener que hacerlo con los de baja.
De esta forma se aumenta la oferta de trabajo en este segmento y se reduce la remuneración, lo que acentuaría aún más la brecha socioeconómica ya existente. Un aumento en la expectativa de vida que amenaza la sostenibilidad del sistema previsional, cambios en los valores y la cultura de los jóvenes, es decir, el hecho de que los jóvenes cambien cada vez más fácilmente de trabajo o inclusive de ciudad en la que residen, complejiza el mercado laboral. Cambios en las competencias demandadas, porque si no se incorporan estas nuevas competencias en la formación, aumenta el deterioro relativo de la fuerza de trabajo. El aprendizaje a lo largo de la vida, porque exige la adecuación del sistema educativo. Una sociedad multidireccional, esto hace referencia a que Argentina está quedando por fuera de nuevos mercados de alto valor agregado que surgen a partir de las nuevas tecnologías como la nanotecnología, la biotecnología, las neurociencias, etcétera, y esto deteriora sus términos de intercambio. La precarización laboral, una potencial recesión mundial que sería una gran amenaza porque representa un contexto aún más desfavorable para Argentina, al tratar de salir de una larga recesión que ha transitado en los últimos años. La globalización financiera, porque restringe la autonomía en la definición de políticas públicas. El cierre de mercados en los países desarrollados, que restringe la salida de productos y servicios argentinos al exterior. Y la aceleración del cambio tecnológico, que amenaza con una obsolescencia más rápida del sistema educativo y exige una mayor capacidad de adaptación. Por último, dentro del FODA se identificaron algunos elementos ambiguos, es decir, pueden ser oportunidad o pueden ser amenazas dependiendo de lo que se haga y de cómo afecta el sistema. Estos elementos son nuevos modelos de negocio, como las plataformas de trabajo colaborativo sobre aplicaciones digitales, que generan oportunidades laborales, pero también aumentan o podrían aumentar la precarización. Compromisos internacionales. El cumplimiento de estos compromisos, como por ejemplo los objetivos de desarrollo sostenible, puede condicionar la participación de los países en el mercado internacional. Esto sería positivo o negativo dependiendo de cómo se prepare Argentina. La implementación de nuevas tecnologías, porque desplazan empleo, pero también generan otros empleos generalmente mejor remunerados. La demanda de nuevas habilidades puede ser amenaza u oportunidad dependiendo de si Argentina logra implementar un mecanismo de anticipación de las necesidades de formación. La emergencia de China, porque genera un nuevo mercado para los productos argentinos, pero también competencia en determinados sectores. El cambio de paradigma en la educación representa una oportunidad para que Argentina se sume a este cambio, pero de no hacerlo se incrementaría el deterioro relativo de su fuerza de trabajo. Los procesos migratorios pueden ser oportunidad o amenaza dependiendo de la calificación de las personas que ingresen al país y de su cultura de trabajo. La flexibilidad interna puede reducir costos de desplazamiento, pero los expertos también lo consideran como el primer paso hacia la precarización laboral. Y el aumento en la frecuencia de los cisnes negros podría ser oportunidad o amenaza, pero la incertidumbre para poder anticipar su procedencia, pues no permite catalogarlos con anticipación. Datos relevantes del sistema de trabajo. Acá hay algunos indicadores que yo no los voy a presentar porque no nos daría el tiempo, solamente vamos a nombrar el cuadrito de abajo que dice que Argentina tiene 44,5 millones de habitantes aproximadamente. 2/3 están entre los 15 y los 64 años. La esperanza de vida al nacer es de 77 años, la tasa de actividad de 47, y en aquel entonces, en la segunda mitad del año pasado, el desempleo, la tasa de desempleo rondaba el 10%. Vamos a pasar acá rápidamente. Acá el 17% del empleo lo genera el Estado. 3/4 partes de los empleados son asalariados, y de los asalariados, más de una tercera parte no tiene descuento jubilatorio, es decir, está en la informalidad. Y voy pasando otros datos que los voy dejando solamente para que ustedes los vean, después si pueden ver la grabación. Acá más del 20% a nivel nacional, hay un 20% de jóvenes que ni estudian ni trabajan. El sector de agricultura, a pesar de que es el más dinámico de Argentina, es el que menos empleo genera.
Esto lo pasamos. Y bueno, entramos a la segunda fase, que es la fase de futurización. En esta fase se trabajó con reuniones grupales y reuniones plenarias con los expertos. Lo que se hizo en esta fase fue la definición de las incertidumbres críticas, la construcción de futuros alternativos mediante la construcción de 4 escenarios exploratorios, con una formulación de una hipótesis de partida, es decir, qué tendría que suceder en el futuro inmediato, es decir, qué tendría que haber sucedido en el 2020 ya, para que el presente se encaminara hacia cada uno de estos 4 escenarios, la definición de la cadena de eventos, es decir, todo lo que pasó desde el 2020 hasta el 2030, y la definición de un escenario apuesta. La metodología que se utilizó fue la metodología de los ejes estratégicos propuesta por Peter Schwartz. Se definieron 2 ejes estratégicos, que en realidad eran 2 dimensiones porque incorporaban diversas variables. El primer eje estratégico fue transformación de la fuerza de trabajo. Contempló la incorporación de las competencias adecuadas para atender a las demandas actuales y futuras del sistema productivo en todo el territorio nacional, así como aquellas que puedan surgir fuera de este, y su permanente actualización en un contexto de cambio tecnológico constante. La otra dimensión o el otro eje estratégico fue la incorporación de nuevas tecnologías al sector productivo. De esta forma, el cruce de esos 2 ejes estratégicos, por un lado tenemos el de la transformación de la fuerza de trabajo, que tiene que ver con la incorporación de competencias, y por el otro lado tenemos la incorporación de nuevas tecnologías al proceso productivo. En este eje, hacia arriba tendríamos una alta transformación de la fuerza de trabajo y hacia abajo una baja transformación de la fuerza de trabajo, y en este, a la izquierda, una baja incorporación de nuevas tecnologías y a la derecha, una alta incorporación de nuevas tecnologías. De esta forma, se generan 4 escenarios, que serían la Argentina del gran acuerdo, la Argentina de algunos pocos, el peor de los escenarios y éxodo de cerebros. Vamos a verlos un poco más en detalle. El primero es la Argentina del gran acuerdo. La caracterización de este escenario sería un nivel medio-alto de adopción tecnológica. Argentina estaría encaminada hacia altos niveles de empleo formal y de calidad, una alta empleabilidad de la fuerza de trabajo gracias al continuo proceso de transformación de su fuerza, de la fuerza de trabajo, un crecimiento continuo y federal, un sistema de ciencia y tecnología vinculado con el aparato productivo, una Argentina integrada comercialmente con el mundo y con un amplio superávit comercial. La hipótesis de partida o lo que tendría que haber sucedido en el 2020 para que el presente en el 2019 se encaminara hacia este futuro es que se generara un espacio de articulación y diálogo entre los distintos sectores, partidos políticos, cámaras empresariales, sindicatos, etcétera, y entre los principales niveles administrativos, nación, provincia y municipios, para trabajar mancomunadamente sobre los desafíos del futuro y la generación de políticas públicas de largo plazo. Otra de las cosas que tendría que suceder es que se logre estabilizar la macroeconomía y que se institucionalice una instancia de diálogo como podría ser la Comisión de Futuro o la Comisión de los Desafíos del Futuro. Los eventos vamos a pasarlos rápidamente, vamos a ir directamente a los resultados. En este escenario se lograría una tecnificación del aparato productivo, la fuerza de trabajo sería capaz de trabajar con tecnologías de punta, se lograría un aumento de valor agregado en la producción, un aumento del salario promedio, un cierre de la brecha de ingresos y un desarrollo de nuevos mercados con un superávit en la balanza comercial. El segundo escenario, en donde tendríamos una baja transformación de la fuerza de trabajo, pero una alta implementación de tecnología, está caracterizado también por exportaciones agroindustriales con valor agregado, es decir, la adopción tecnológica no sería en todos los sectores, sino solamente en los sectores tradicionales, y estos sectores serían los ligados al sector externo, la parte agroindustrial, con exportaciones de alto valor agregado. El resto de los sectores estarían rezagados tecnológicamente y orientados al mercado interno. Para que esto pase, lo que tendría que suceder es
que no haya una instancia de diálogo y concertación, que no se desarrolle una visión de futuro, aunque sí se generarían políticas sectoriales para enfrentar la revolución industrial 4.0, pero dada la desarticulación a nivel de planificación, a nivel de propuestas de políticas, estas serían parciales e inconexas. Y sí se podría estabilizar la macroeconomía. Los resultados serían un aumento en la brecha de ingresos, la tecnología que se utilizaría en los procesos productivos sería mayormente importada con muy poco desarrollo nacional de tecnología, crecería la informalidad, no se diversificarían las exportaciones, habría una producción sin mucho valor agregado y se deterioraría el sistema de seguridad social. El tercer escenario es el peor de los escenarios. Sería un escenario con una baja transformación de la fuerza de trabajo y con muy poca incorporación de tecnología en el sistema productivo. La hipótesis de partida es, como en el anterior no hubo un diálogo, no hubo instancias de diálogo y concertación, tampoco hubo una visión de futuro. A diferencia del anterior, no hubo ningún tipo de estrategia encaminada a afrontar la revolución 4.0 y no se logró controlar la macroeconomía. Los resultados de este escenario serían solo exportaciones de commodities agrícolas sin valor agregado, desprestigio de la educación argentina y de su fuerza de trabajo, se exacerbaría la crisis económica y la inestabilidad macroeconómica, habría una fuga de capitales nacionales y extranjeros, aumentarían el desempleo, la informalidad y la pobreza, y Argentina se cerraría al mundo, aumentando también la corrupción y la impunidad. Lo más preocupante de todo es que este escenario fue definido por todos los expertos. En esto hubo un consenso general que si no se hace nada, este sería el escenario tendencial. E incluso podríamos llegar a este escenario antes del 2030. Argentina podría llegar a este escenario antes del 2030 en caso de no hacer nada. Por último, tenemos el cuarto escenario, que es el éxodo de cerebros, donde habría una alta transformación de la fuerza de trabajo, pero una baja incorporación de tecnología. La hipótesis de partida es que tampoco hubo instancias de diálogo ni concertación, tampoco hubo una visión de futuro, con lo cual eso ya nos da una idea de que para lograr el escenario apuesta, el escenario acá que sería positivo, el número 1, el de la Argentina del Gran Acuerdo, es indispensable que haya una instancia de diálogo y concertación en la que se pueda definir una visión de futuro para el país y un plan estratégico. Se generaron políticas que permitieron modernizar el sistema educativo y hacer el cambio de paradigma, pero no se logró controlar la macroeconomía. Es decir, que estos dos escenarios están vinculados a una macroeconomía muy inestable, lo que significa que para que las empresas puedan incorporar tecnología hay que controlar la macroeconomía, hay que estabilizarla. Los resultados de este escenario serían: no hay confianza para los inversionistas locales ni extranjeros, fuga de cerebros por la incapacidad de desempeñarse plenamente en el sistema productivo nacional, un sistema de ciencia y tecnología desarticulado del sistema productivo y dedicado a la investigación básica, y una reprimarización de la economía con algunas exportaciones en el sector de conocimiento. Esta es, pues, la representación gráfica de los 4 escenarios exploratorios. A ver, aquí el 0 en la baja transformación de la fuerza de trabajo representaría los países con una fuerza de trabajo, que tienen la fuerza de trabajo con menor calificación. Y a la derecha, en el 10, estarían los países con una fuerza de trabajo muy bien calificada. En cuanto a la... Perdón, me equivoqué. Estaba hablando acá, a la izquierda, el 0 representaría aquellos países que incorporan muy poca tecnología a su proceso productivo, y el 10 representaría a los países que incorporan mucha tecnología y agregan mucho valor en su proceso productivo.
Y en la parte vertical, el 0 representaría los países con una fuerza de trabajo poco calificada, y el 10, aquellos países que tienen la mejor fuerza de trabajo porque está muy bien calificada. En ese sentido, los expertos ubicaron a Argentina acá con un 3.5 de incorporación de tecnología en el proceso productivo y con un 4 de transformación de la fuerza de trabajo, es decir, un poco mejor en la transformación de la fuerza de trabajo que en la implementación de tecnología. Y estos serían los desplazamientos que se lograrían en cada uno de los escenarios al 2030. El escenario apuesta sería fue definido como la Argentina del Gran Acuerdo. Sin embargo, el 2030 sería como un punto intermedio entre el 2019 y un futuro mucho mejor en el 2050. Durante el transcurso del ejercicio y al final del ejercicio se evidenció que debería hacerse un proceso de planificación más largo aún de 10 años, sino hasta el 2050, y que este sería en realidad un punto intermedio, el escenario apuesta. Luego pasamos a la parte de planificación estratégica, donde se hicieron entrevistas individuales a los expertos y reuniones plenarias con los expertos. En esta fase se definió una visión de futuro para el sistema de trabajo en Argentina al 2030. Se definieron los temas estratégicos en los cuales se debería trabajar con mayor ahínco. Se definieron los objetivos estratégicos a perseguir en el corto, mediano y largo plazo, los recursos necesarios para todo lo que habría que hacer en estos temas estratégicos y la formulación de los proyectos para el logro de los objetivos. La metodología utilizada fue el proceso Execution Premium de Norton y Kaplan, específicamente los pasos 1 y 2, que tienen que ver con la definición de la estrategia, la formulación de la estrategia y la traducción de esa estrategia en un mapa estratégico. La visión del sistema de trabajo argentino al 2030 sería una Argentina consciente de la cuarta revolución industrial, que desde la perspectiva del trabajo se encamina hacia un alto nivel de empleo de calidad según los criterios de trabajo decente, con alta formalidad laboral y mecanismos de inclusión hacia la empleabilidad de todos los ciudadanos, con trabajadores capacitados para trabajar en un entorno global y con tecnologías de punta, integrándose al mundo en términos comerciales mediante regulación moderna, incorporación de ciencia y tecnología al modelo productivo y con foco en la innovación como herramientas de un crecimiento inclusivo, sostenible y federal basado en el aprovechamiento de las mayores potencialidades de cada región. Es una visión un poco larga, pero teniendo en cuenta que se trata de un ejercicio participativo a nivel nacional que integró distintos estamentos de la sociedad argentina, es comprensible que todos quieran tener o asegurar su participación, su inclusión dentro de esta visión. Luego se le definieron algunos indicadores a la visión con el ánimo de controlar si se estaba yendo por buen camino o no a medida que se fuera avanzando en el tiempo y obviamente realizar los ajustes necesarios. Y en cuanto al planteamiento estratégico, para lograr la visión se definieron 6 objetivos a perseguir como resultados para la sociedad, que serían mejorar significativamente los niveles de calidad y de equidad educativa, aumentar la empleabilidad de los trabajadores mediante la formación laboral adecuada, generar empleo de calidad a escala masiva y lograr un crecimiento económico sostenido y equitativo, aumentar el valor agregado en la producción de bienes y servicios, incluir y mantener la triple inclusión educativa, laboral y social, y reducir la brecha en términos de generación de riqueza entre las provincias. Es decir, que logrando estos 6 objetivos, estaríamos logrando también la visión del sistema de trabajo argentino en el 2030. Y para lograr estos objetivos de resultados a la sociedad, se definieron 4 temas estratégicos. El primero y segundo tema vienen directamente de los ejes estratégicos, es decir, que la estrategia planteada es una estrategia proactiva o propositiva, como también se le suele llamar. No va a ser una estrategia reactiva en donde, bueno, nos vamos acomodando a depende de lo que dicten los diferentes
las diferentes posibilidades de futuro, sino que se va a crear el futuro, a participar en la generación de un futuro deseado. Los temas estratégicos fueron transformación de la fuerza de trabajo, incorporación de nuevas tecnologías al proceso productivo, generación de empleo e inclusión y normatividad de intermediación laboral. Es decir, que trabajando en estos 4 temas estratégicos podría brindársele a la sociedad estos objetivos como resultado. Y para poder trabajar de manera eficiente en estos 4 temas estratégicos se necesitarían algunos objetivos en la parte de recursos, lo que tiene que ver con el talento, los recursos informacionales, generar una cultura adecuada dentro de la población y tener una estructura organizacional también adecuada para agilizar toda la parte estratégica. Definiendo objetivos específicos en cada uno de los temas estratégicos y para el logro de los recursos para poder ejecutar lo que se plantea en los temas estratégicos, tendríamos el mapa estratégico, que es este que estoy mostrando acá en la pantalla. Lo dejo ahí un momento para que quede en la grabación y después lo puedan ver con mayor detenimiento. Está resumido más adelante en una diapositiva, porque si no se nos va mucho tiempo. Para cada tema estratégico se definieron unas iniciativas estratégicas, es decir, que para lograr estos objetivos hay algunos proyectos o iniciativas que se tienen que lanzar, porque si no el objetivo no se va a lograr por sí solo. Así para cada uno de los temas estratégicos y también para la parte de recursos, hay iniciativas estratégicas para obtener los recursos y eso lo confrontamos después en una matriz de impacto estratégico, donde a la izquierda estarían los objetivos y a la derecha las iniciativas. No se puede leer, pero la idea es mostrar que se hizo una comparación para ver que ningún objetivo quedara sin iniciativa. Es decir, si hay un objetivo sin ninguna iniciativa, lo más seguro es que no se logre. Entonces, asegurar que todos los objetivos tuvieran iniciativas con los cuales se pretendiera lograr. Acá tenemos un resumen de la estrategia en acción y cómo sería su impacto a través del tiempo. Básicamente, la estrategia definida para lograr el escenario apuesta contempla acciones con impacto en el corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo, se pretende generar empleo a través de la utilización de la capacidad instalada ociosa. Argentina en aquel entonces tenía un 50% de la capacidad instalada ociosa. También mejorar la infraestructura física y la infraestructura digital para reducir los costos logísticos y mejorar la competitividad al tiempo que se genera empleo rápidamente. Y lo bueno de esta generación de empleo es que se pueden utilizar las competencias que ya posee la fuerza de trabajo. Es decir, ahí todavía no se requiere una transformación de la fuerza de trabajo. Luego vendrían acciones que tendrían impacto más hacia el mediano plazo, pero que habría que comenzar a hacer inmediatamente. Son la actualización de la normatividad laboral, como se dijo anteriormente, sin resignar los derechos de los trabajadores, generar nuevos mecanismos de intermediación laboral, la promoción y desarrollo de nuevos sectores productivos de mayor valor agregado, la consolidación de polos científicos, tecnológicos y académicos y la contención y reconversión de los trabajadores desplazados por la tecnología. Y finalmente, las acciones que tendrían un impacto más a largo plazo, pero que también habría que comenzar a ejecutar de inmediato, están relacionadas con la transformación del sistema educativo para, obviamente, la transformación efectiva de la fuerza de trabajo y tendrían que, además, también lograrse anticipar la demanda de formación, realizar el cambio de paradigma en la parte pedagógica, incorporar las competencias socioemocionales y las de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, principalmente, entre otras acciones. Mediante estas acciones planteadas se estaría combatiendo las diferentes formas de desempleo, y se obtendrían los objetivos propuestos en la perspectiva de resultados para la sociedad, que tienen que ver con la equidad, generar empleo de calidad, lograr la triple inclusión, todo lo de empleabilidad, agregar mayor valor en la producción y reducir la brecha socioeconómica.
ahí terminaríamos las tres fases del ejercicio, como se dijo: diagnóstico, futurización y planificación. Y por último tenemos las conclusiones. El sistema de trabajo argentino enfrenta un gran desafío debido a los altos niveles de desempleo, informalidad, precariedad, pobreza y marginalidad. Hay grandes brechas en cuanto a la implementación de tecnología en el sector productivo intra e intersectoriales. Se requiere generar un acuerdo entre los distintos sectores políticos para realizar una planificación de largo plazo con políticas que trasciendan los gobiernos de turno. Se requiere una mayor articulación entre los sistemas educativo, productivo y científico-tecnológico. La inestabilidad macroeconómica y la planificación de largo plazo son imprescindibles para el logro del escenario apuesta, y si no se logra estabilizar la macroeconomía, es muy difícil que las empresas hagan inversiones necesarias en tecnología. Si no se hace nada, Argentina se dirige hacia el escenario catastrófico, con fuga de capitales y cerebros y aumento del desempleo, la informalidad y la pobreza, lo que se puede acelerar por la aparición de cisnes negros. Y justamente, bueno, fue lo que sucedió con esta pandemia. Se requiere con urgencia un plan para combatir la pobreza y la marginalización para no poner en riesgo la capacidad de reproducción de la fuerza de trabajo. Se requiere transformar la educación para la efectiva transformación de la fuerza de trabajo. Es necesario adecuar la normativa a las nuevas relaciones laborales generadas por el cambio tecnológico, permitiendo la movilidad de los trabajadores sin resignar sus derechos, y se deben lanzar de inmediato programas que ataquen los diferentes tipos de desempleo: el cíclico, el estructural y el friccional. Con esto terminamos la presentación y damos paso, Norberto, a la parte de preguntas y respuestas. Bueno, vamos a dar parte a la parte de las preguntas. Las respuestas veremos si podemos darlas, ¿no es cierto? Bueno. Vamos a hacer todo lo posible. A ver, cerrar Bueno, antes que nada, muchas gracias, Andrés. Gracias por tu presentación, por este trabajo. Esto va a estar a disposición de todos, ¿no? Ya saben que esto se está grabando. Bueno, abrimos las preguntas. Las hacen directamente a Andrés, se las hacen directamente. Si hay algo, si no, nos vemos el miércoles que viene. Miguel, ¿alguna pregunta? Sí, la verdad que primero felicitarlo, Andrés. Muy buen análisis, realmente. La pregunta que me hago es la siguiente. ¿Este planteamiento iba dirigido a los senadores y diputados de la legislatura o al mundo académico? Hola, hola. Sí, ahí te escucho. Es que quedó congelada tu imagen y pensé que faltaba todavía algo en la pregunta. Pues mira, yo creo que esa pregunta la puede responder con más certeza Norberto. Igual, el ejercicio era un ejercicio, obviamente, por estar dentro del Senado de la Nación. Si bien la Comisión de Desafíos del Futuro no tenía injerencia en la parte de definición en la parte legislativa, digámoslo así, era una dirección general dentro de la estructura del Senado, se llama una dirección general. Lo que se esperaba era que sirviera como insumo para la definición de política pública. Esa era el objetivo. Precisamente por eso tenía una parte de planificación estratégica, y la verdad que la planificación estratégica se hizo bastante más específica de lo que yo mostré acá, porque como no sé si alcanzaron a ver, cada objetivo tenía definidas iniciativas específicas para el logro de ese objetivo. No significa que tuviera que implementarse tal cual a rajatabla como está escrito, pero sí que sirviera como insumo para la definición de políticas públicas. Ahora, si el sector académico lo quiere tomar como para estudiar o cosas así, pues también, ¿no? Pero el objetivo principal era ese. En realidad, a ver, veamos lo siguiente. Inicialmente eso fue encarado como una especie de
¿cómo se llama este? Grupo de referentes o de actores, para decirlo de alguna manera, ¿no? Task Force, que sea, un encuentro de referentes en diferentes temas, de los cuales iban a salir ciertas y determinadas conclusiones que, como bien dijo Andrés, podrían servir de insumo. Perdón, ahí está Alain, Villanueva, Jesús Soler. Sí, esto, a ver. Yo quería, Norberto, hacer una pregunta, perdón, ya que estoy en el medio. Hola Norberto, hola Andrés, ¿cómo andan? Y bueno, Miguel, ¿qué tal, Martín? Bien, gracias. Quería preguntarles tanto a Andrés como a vos, Norberto, digamos, sacando la Comisión de Futuro, o sea, esta iniciativa del Senado que se trató de propulsar y este empuje a través de la UCES, digo, el estado del arte, la prospectiva, con otras iniciativas que puedan tener ese volumen de acercar al Congreso o tratar de lograr esas iniciativas, ¿conocen? ¿Hay? ¿No existen? Acá en Argentina es algo que se está gestando en distintos lugares, no pasa nada. No te cuento. Ahí tenés a Martín. Miguel Garrido es redactor de la ley de prospectiva de la provincia de Chile, ¿no? Él redactó una norma, una norma para regular la actividad o para fomentar la actividad de la prospectiva dentro del ámbito del gobierno de la provincia de Chaco. Todos los ministerios, por lo general, todos los ministerios tienen un área que refiere que hace estas cosas. Cuando digo estas cosas me refiero a la prospectiva. Se llaman planificación estratégica, prospectiva estratégica. Lo que no tienen comunicación entre ellos. No existe articulación. No Es una existe, locura. o sea, son todos mecanismos de perpetuación de un sistema burocrático, por llamarlo de alguna manera, que no logra traspasar lo mero. A ver, yo ahora estoy dictando en la especialización planificación estratégica. Tenemos un nivel de alumnos brillante. En realidad saben más que yo de planificación. Pero cuando vamos al punto, las empresas en las que trabajan no planifican. Tienen, sí, algo así como que parecería ser que hay una... No planifican. No planifican. No hay, hay organismos que se llaman agencias de planificación que no planifican. Parece mentira. Manuel trabajó muchos años en la Dirección Nacional de Estudios Prospectivos del MINSIT, ¿no? Pero eso es una perspectiva muy tecnológica, sería, ¿no? Muy tecnológica. Después hay un organismo muy importante que tiene una Dirección Nacional de Prospectiva que es el INTA. El INTA hace mucho trabajo, muchos estudios, está desarrollando muchas, que no consigue que el tomate esté más barato. Tiene una Dirección Nacional de Prospectiva. Pero no nos enteramos lo que estudia, lo que analiza. Ha dado, Vitale viene de ahí, Javier Vitale viene de ahí, Pablo Curadero viene del INTA, muchos tipos que se dedican, María Fernanda Meni, que es compañera nuestra, fue alumna nuestra, hoy es docente junto con nosotros, es también del INTA, pero no logramos trascender. Por eso esta propuesta de Yesid, de crear una red argentina, no, una red colombiana, vamos, una red argentina de prospectiva, es a ver si podemos sentar las bases para cuando, como dijo Daniel Rollero, tenga que el Senado o la Cámara de Diputados recurrir a la historia del arte o al conocimiento, tenga a quien recurrir, más allá de recurrir a la U. Que les cuento algo, se los cuento.
así como se les digo. Yo personalmente ofrecí la colaboración de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales de la especialización en perspectiva estratégica a Argentina Futura. Argentina Futura creó una red nacional de universidades, ¿no?, para indagar sobre estudios de futuro. Pero lo hizo con universidades nacionales, que ninguna tiene perspectiva. A nosotros no nos avisaron, no nos dijeron nada, porque somos privadas. Entonces, a otros sesgos. Y nos vamos siempre, yo corto acá porque si no me van a venir a buscar por algún lado. No, en serio, se me saca la cabeza. Hay una pregunta de Manuel, Norberto. Sí, no, Manuel, no te escuché, discúlpame. Fuerte. No, la escribió en el chat. Manuel, ¿quieres formular la pregunta, por favor, para que la oigan todos? Pará. Bueno, ya se está yendo la gente, así que vamos a apurarnos. Hola, Manuel. Para que Bueno, hola, sí. acá está, para que no encontraba él. Ya la va a decir Manuel, Norberto. ¿Pero dónde está? Acá, hola. La ha formulado ya Andrés. El cisne negro de la pandemia y cómo esto cambiaría las tendencias y la estrategia. Bueno, yo te voy a dar, la responde Andrés. Yo te voy a decir lo siguiente. Este estudio es del 2019. Con este estudio, con estos escenarios, nos llevamos por delante la pared de la pandemia. Chocamos de frente con la pandemia. Así que ahora no sé cuál es el cisne negro de la pandemia que nos va a dar. A ver qué decís, Andrés, vos. Bueno, sí, una parte yo la respondí durante la presentación cuando decía que un cisne negro lo que podría ser, que de hecho en el ejercicio surgió como una amenaza, la posibilidad de aparición de cisnes negros, era generar un entorno mucho más adverso para que Argentina pudiera salir de la crisis. Es decir, si el mundo entraba en crisis como consecuencia de un cisne negro, generaría un entorno mucho más adverso para que Argentina, que ya venía de una crisis bastante larga, pudiera tratar de salir de esta crisis. Ese sería el primer gran efecto. El otro efecto, obviamente, es la resignación de la planificación de largo plazo ante la aparición de un cisne negro, ¿no? Muchos de los proyectos, muchas de las cosas que pueden estar en desarrollo van a quedar resignadas para, obviamente, desarrollar o ejecutar acciones tendientes a paliar las consecuencias de este cisne negro. Por otra parte, ya a nivel empresarial, digámoslo así, ha habido toda una diversidad de respuesta de parte de las empresas. Algunas han tenido que hacer algunas modificaciones, unas han seguido funcionando casi que igual que antes, digamos, lo que eran los trabajos esenciales, la parte de energía, la parte de salud, etcétera. Otras han tenido que adaptarse y otras han tenido que directamente transformarse y cambiar su negocio. Por ejemplo, conozco el caso de un balneario que se convirtió en una granja piscícola. Es una transformación total. Pero ahí nos vamos a un extremo, ¿no? En el otro extremo estaría, digamos, lo que es la parte de adaptarse a este nuevo contexto, con cambios ya más suaves, como el uso de las tecnologías virtuales, lo que se llamó dentro del ejercicio la flexibilidad interna, es decir, la posibilidad de trabajar a cualquier hora y desde cualquier parte. Y bueno, ese sería otro impacto. Y no hay que olvidar también que los cisnes negros depende desde donde se observe, pueden ser una oportunidad. Por ejemplo, Amazon ha aumentado sus ingresos enormemente gracias a esta pandemia. Entonces depende desde donde se esté parado, el cisne negro será una oportunidad o será una amenaza. Básicamente eso, Manuel. Sí, no, lo interesante sería, claro, hacen falta recursos para eso,
plantearse una revisión del estudio que hicieron, que como dije en el chat, me parece realmente magnífico. Aparte, una presentación impecable, ¿no? Yo sé que Andrés te tenés que ir, porque son las menos 20. Sí, ahí Luz Marta Melo Rodríguez levantó la mano, Norberto. A ver. Sí, Norberto, Andrés, muchísimas gracias. Primero que todo, agradecerles por esa impecable presentación. Efectivamente, mi nombre... ¿De dónde Aló. sos? ¿De dónde sos? Contanos. Hacia De allá Colombia. iba. De Colombia, sí, señor. Soy de Colombia, digamos que de parte de la Universidad Externado de Colombia, soy consultora de allá, y este ejercicio me ha parecido maravilloso. El tema de esto de las preguntas que formulé es porque efectivamente desde la universidad con el doctor Francisco Mojica hemos realizado unos estudios de prospectiva territorial, como ustedes decían, desde abajo, en nuestro caso son municipios. Es como la entidad más pequeñita que tenemos dentro de nuestra organización política. Y hemos hecho estos estudios ya en varios municipios a nivel nacional, y nos hemos dado cuenta que tuvimos una situación muy similar a la de ustedes de un cambio de gobierno. El gobierno de ese momento nos llamó para hacer la consultoría de ese municipio en prospectiva territorial, y lo que sucedió fue que al cambio de gobierno pues ya no les pareció interesante, ya no les pareció como de peso todo lo que se estaba planteando en términos de, venga, vamos un ejemplo rápido era el de un municipio que se llama Samacá, otro Puerto Gaitán por allá en el Meta, y nosotros realmente planteamos como 72 proyectos con objetivos, con tiempo de proyección, con unas iniciativas, y hubo un cambio de gobierno y ya no les pareció interesante. Entonces quedó como el sinsabor de que se hizo un ejercicio durante como 10 meses tal vez, si mal no recuerdo, y pues quedó en nada. En este momento estamos tratando de retomar como el ejercicio con los municipios y decirles, miren, esto es una oportunidad, no es para un gobierno, sino es justamente para llegar y crear una política pública que potencie la economía de este municipio y por supuesto del departamento ya en un nivel un poco más alto. Pero eso no ha sido posible. Entonces, por eso mi pregunta iba un poco dirigida a esa, ¿cómo hacer que estos estudios, haya o no cambio de gobierno, realmente sean pues tan atractivos para los municipios en nuestro caso, que lo acojan dentro de sus políticas públicas o dentro de sus formas de gobierno? Bueno. Muchas gracias, Luz Marta. Nosotros tenemos una estructura diferente de gobierno. Nosotros, este es un país federal. Entonces, muchas de las responsabilidades recaen en los gobiernos locales. Digamos, es difícil estructurar algo a nivel general. Andrés, yo estoy tratando de leer acá las preguntas. No te preocupes, Norberto. Primero que todo, muchas gracias, Luz Marta, por tu participación y por darme la oportunidad de escuchar ese acento. Gracias a ustedes. Bueno, mira, la verdad que es una preocupación que tenemos todos los prospectivistas en la mayoría, si no en todos los países de la región. ¿Cómo hacer para que la grieta política no termine afectando procesos de largo plazo? Pero en todos lados vemos que cuando hay un cambio de gobierno y si el que empieza a gobernar no es del mismo partido, trata de borrar todo lo que había hecho el anterior gobierno para justamente para borrarlo del mapa y que quede solo lo que hizo o lo que piensa hacer el nuevo gobierno. Entonces, una de las formas que se planteaba este ejercicio y que proponían los expertos era generar instancias como la Comisión de Desafíos del Futuro, donde pudieran surgir políticas o normas legislativas de largo plazo que trasciendan los gobiernos. Pero, y esto ya a nivel personal, desde mi punto de vista, la única forma para que esto suceda es promocionando la perspectiva dentro de la sociedad civil. Como te digo, te estoy dando una respuesta a nivel personal,
para mí habría que promocionar, publicitar, es decir, utilizar todas las estrategias de marketing y promoción posibles para evangelizar en perspectiva de la sociedad civil y que conozcan este tipo de ejercicios, de tal forma que sea la sociedad la que le demande a sus dirigentes que se mantengan, por ejemplo, los proyectos que formularon en tus ejercicios con estos municipios que mencionaste, obviamente van a ser de beneficio para la sociedad, pero muy probablemente la sociedad no los conoce. Entonces, ¿qué pasa? Va y se habla con el otro gobierno, pero el otro gobierno lo que le interesa es borrarlo del anterior gobierno. Entonces no va a tener fruto. Desde mi punto de vista, la mejor forma sería que sea la sociedad civil la que lo demande, ya sea a través de ONGs o lo que sea, pero que la sociedad civil conozca este tipo de ejercicios, promocionarlos dentro de la sociedad civil y en esa medida lo demande o lo exija a sus gobernantes. Muchas gracias, Andrés. Con mucho ¿Permitís, gusto. Norberto? Te escucho. Decime, Bueno, Miguel. la verdad, la reflexión que hizo Marta me pareció impecable y voy a mostrar algo. Acá hay 69 municipios agrupados de Argentina y 5 de Brasil. ¿Cómo hicimos? Simplemente trabajamos sobre un metapunto de vista, como dice Morín, frente a la complejidad. El metapunto de vista que elegimos fue la Agenda 2030. Es decir, tratamos de encontrar un discurso que abrace y aglutine a todos los municipios, a todos los países. Entonces, porque el problema que tiene, sobre todo el lenguaje político o el político, es que necesita que sea algo tangible, algo que se pueda mostrar, algo que efectivamente lo puedan diseñar. Y eso fue lo que permitió, inclusive la universidad tuvo un gran, yo diría, un gran peso específico, porque se logró un convenio que hizo la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina con los 69 municipios para capacitar sobre prospectiva y sobre los 5 municipios más importantes de Río Grande do Sul, que es el tercer estado de Brasil. Es decir, ahí está, por eso el objetivo era lanzar una ley de prospectiva en la provincia del Chaco. Está todo para hacerse, es decir, si no se delimita un escenario global, efectivamente los municipios frente a estos cambios, ante estas variables de vientos políticos, por supuesto que van a eliminar el proyecto. Nadie, el que gana, elimina todo lo que hizo el anterior. Pero si se usa un escenario asépsico como la universidad tiene que ser el escenario efectivamente que está más allá de las definiciones políticas. Tiene que ser efectivamente el que logra la unión entre la sociedad civil, la sociedad política. Este es el gran cuidado, yo diría, el gran mérito que tenemos que tener los prospectivistas. Cuidar nuestro escenario académico y bajarlo al escenario político con el lenguaje político y con el interés político. El político no va a tomar el escenario académico si no es de su interés. Por eso realmente la pregunta que hizo la prospectivista de Colombia me pareció brillante. ¿Por qué? Porque efectivamente tenemos que lograr una red que ayude a las definiciones políticas, porque de última las definiciones políticas van a ayudar al interés global. Gracias, Norberto. Simplemente me pareció brillante la pregunta de la prospectivista de Colombia. Ahí para agregar un poco a tu participación, Miguel, con lo cual concuerdo totalmente, en este tipo de ejercicios convendría lograr la participación de las diversas perspectivas políticas y lograr acuerdos desde ahí. Que en estos ejercicios participen las diversas perspectivas políticas en la medida en que se dé, es más factible que los resultados propuestos en términos de proyectos se lleven a cabo, porque participaron todos. Que si lo hace como en este caso, como me comentaba Norberto, que solo participó gente de un sector político y el otro no. Pues lógico, cuando el otro llega va a borrar lo que hizo el anterior.
pero si se hace con los diferentes partidos, por ahí es más probable que se mantenga la continuidad de los proyectos. Lo decís muy bien, Andrés, lo decís muy bien, porque efectivamente a todos los partidos políticos hay que volverlo al sistema democrático. La democracia, el respeto por las diferencias. Eso fue lo que permitió que haya 69 municipios radicales, peronistas, comunistas, de todo. Se unieron todos porque efectivamente el anclaje que nosotros hicimos fue desde el sistema democrático. Nadie sale no desde cada sector político, porque nadie se une con otra ideología, pero como integran el sistema, eso fue lo que efectivamente ayudó. Creo que nosotros tenemos que potenciar esto y generar un interés, pero inmensamente grande, al capital político, que es el que define. Porque si lo hacemos desde el capital académico, el capital académico va a ser para potenciar la fuente de trabajo de los alumnos, pero para las decisiones políticas tenemos que ayudar desde el escenario político. Perdóname, es mi visión, ¿no? Bueno, siendo las Gracias, Norberto. 15:50, ¿alguien quiere agregar algo más? Sí, Manuel, decí. Sí, no, quería preguntarle al compañero Garrido que estos 80 o no sé municipios, ¿de dónde son? ¿De la provincia de Chaco? ¿Y desde dónde los convocaron? Muy bien, muy buena tu pregunta. Uno, primero la convocó la Universidad Tecnológica. Primero. Segundo, la convocatoria salió del gobierno de la provincia del Chaco. Tercero, para Brasil trabajamos con la Universidad de Caxias do Sul, que es la universidad, es decir, la convocatoria salió desde las universidades y los gobiernos efectivamente tomaron la propuesta de las universidades. Eso permitió que no se politice el anclaje de la prospectiva. Así fue, Manuel. Ah, y en paralelo, perdóname, y en paralelo estábamos trabajando con el proyecto de ley de prospectiva en la legislatura. Es decir, trabajamos sobre escenarios múltiples. Gracias, Miguel. O sea que la universidad fue determinante en este éxito, ¿no? Fue el que manejó el escenario tendencial. La universidad manejó el escenario tendencial. La universidad. La universidad es una entelequia, Garrido. O sea, son igual que los tipos, los puestos, son los tipos que ocupan esos puestos. Digamos, la universidad es el ímpetu que le ha puesto Miguel a ese tema, ¿no? Y la influencia que él tiene dentro de lo que es la política de Chaco, ¿no? A ver, ¿no es cierto, Miguel? Otros Sí, no lo conocen. La verdad, yo hace más de 36 años que milito políticamente. Es decir, conozco a todos. Bueno, pero hay que aprovechar y es una práctica virtuosa. Pero debo confesar, Norberto, que la universidad acompañó muchísimo. Estuvo en todas las reuniones, estuvo tanto el decano como la secretaria académica. La universidad acompañó el proyecto en todo momento. Pero facultad de resistencia, tenemos que llevar eso a todas las facultades de la UTN. Así es, esa es la idea, por eso estoy trabajando contigo. Todas las facultades. Ay, Norberto. Tiene convenio que debería aprovechar. Bueno. Norberto, hay una pregunta de Yesid Soler que yo la quiero visibilizar porque no quiero que le respondan la pregunta de Yesid Soler. No la voy a responder yo. Creo que aquí en esta sala de chat hay gente que tiene más conocimiento para responder esta pregunta. Yesid, no sé si la quieras formular tú de tu voz o quieres que la lea. Léale, Andrés. Bueno, la pregunta es, ¿qué estrategias impulsarían para convertir la prospectiva como una política de Estado? ¿Quién se anima? Ganar las elecciones. Ganar. Yesid, yo me animo, yo me arriesgo. Listo, vale. La verdad que tu pregunta es como táctica y estrategia.
Es decir, la ventaja que me da es que la estrategia la puedo hablar, la puedo definir, mientras la táctica es mano a la obra. Yo creo que la estrategia fundamental que hay que motorizar es efectivamente una ley en el Congreso. Y la verdad, debo confesar, porque este es un grupo de amigos que aprendemos entre todos, yo estoy trabajando con un senador, que hoy a la mañana inclusive hablé, un senador de la provincia del Chaco, donde lo estoy motivando a que él va a ser mejor senador si su lenguaje es pensando en el futuro. Es decir, no que me hable de la coyuntura, ni que me hable del presente ni el corto plazo, sino que efectivamente su discurso permita tener una visión de décadas. Es decir, desde lo estratégico, yo creo que hay que trabajar y hay que motivar a los actores, pero no a todos, sino al que efectivamente va a llevar el proyecto. Por eso yo estoy seleccionando los senadores de mi estado, en este caso el estado de Chaco. Es decir, yo particularmente partiría, muy buena tu pregunta, partiría sobre un proyecto de ley, porque la ley marca la cultura, y la cultura, la perspectiva, efectivamente puede marcar. Es un trabajo duro, pero yo vengo observando que no están acertando, no están pegando para que efectivamente motoricen una ley. Bien lo de Uruguay, el proyecto que avanza. Por eso mi preocupación era lanzar una ley de prospectiva en el Chaco, es decir, que haya una matriz de análisis. Después se puede discutir, pero en concreto, como bien lo decís vos, ¿desde cuándo? Desde ese marco. Gracias, Yesid. Ahí, para agregar un poco a lo presentado por Miguel, concuerdo en que el aspecto cultural es fundamental, el cambio cultural, en donde las normas tienen un gran papel, un gran peso, y también habría que agregar, para hacer un cambio cultural, ir incorporando paulatinamente espacios de diálogo sobre el futuro, espacios de diálogo prospectivo, es decir, definir instancias con un horario y un espacio físico determinado en donde se va a hablar solamente del futuro, y esto poco a poco va haciendo mella en el cambio cultural. Yo les digo algo, les comento algo. Este es un espacio, digamos, que Encuentros con el Futuro es un espacio. Hay muchos otros espacios que están hablando del futuro. Mismo, sí, yo me refería dentro del ámbito legislativo o político. El congreso de la semana pasada en Perú del Colegio de Ingenieros, que ha sido brillante. Digamos, el acceso que nosotros tenemos ahora, este año, el acceso que hemos tenido a todos estos estudios ha sido, en comparación a lo que teníamos años anteriores, ha sido realmente, como dice ahí Martín, bisagra. Nosotros no teníamos oportunidad de conversar en la forma, en la frecuencia que conversamos ahora, que tratamos estos temas, que nos vemos. Había que esperar que alguien organizara un congreso, que tuviésemos la oportunidad de poder ir y que tuviésemos la suerte, que llegásemos y que hubiese gente y que nos pudiéramos ir a comer. Hoy, este año ha sido un año, para la perspectiva ha sido un año de oportunidades. La debemos aprovechar. ¿Para qué sirve la perspectiva a la toma de decisiones políticas? Es una disciplina que es un insumo necesario para la anticipación. ¿Para qué no tenemos que anticipar? Para que las cosas no nos sucedan sin que nosotros sepamos, digamos, por lo menos para que tengamos una idea de qué hacer ante las posibles alternativas que tenemos. La semana que viene, Susana, ¿querías hablar? No, prende el micrófono. Sí, corto. Lo que pasa es que, bueno, en Chile, desde donde hablo, tenemos la oportunidad del cambio constitucional y por lo tanto parece ser la mejor de las oportunidades como para incorporar la perspectiva desde ya. Pero para eso tenemos que evangelizar a los constituyentes y que en los talleres ya se trabaje con una mirada, porque si una constitución va a durar 30 o 50 años, obviamente que tiene que tener metodologías y lógicas prospectivas. Lo vemos como muy lógico. Bueno, los intentos de incorporarlo en el gobierno, o anteriores, por parte del Consejo de Prospectiva en el cual participo,
han sido vanos. En realidad funciona el Ministerio de Ciencia con algo de prospectiva, ha sido exitosa en el sector energía y está permeando en sectores y entre los ingenieros. Pero más que eso, las estrategias regionales, por ejemplo, en las que se hicieron en el año 2000, a inicios de este siglo, perdón, a partir de ahí, pero sobre todo en el 2008, 2009, en que trabajamos a nivel de regiones, por ejemplo, en este momento están sacando la prospectiva. Ya no exigen en las licitaciones, y nos acaba de pasar la semana pasada, las licitaciones han ido quitando prospectiva, porque no todos saben hacerlo, no todos los equipos universitarios o no universitarios saben trabajar prospectiva, y por lo tanto la han quitado como requisito para participar. Cuando hemos tenido nuestras estrategias regionales formuladas con metodologías prospectivas, con la prolijidad con la que Andrés presentó hoy día, que es en el caso, por ejemplo, de la región en que vivo, que es en el sur, en Valdivia. Bueno, eso se está eliminando. El tema de la Constitución es una gran oportunidad para establecer cuál es el proyecto de país que se quiere. No sé, Chile tenía una Constitución ¿de qué año era? De 80. 80. O sea, en el 80, cuando se hizo la Constitución, se determinó cuál era el Chile que se quería en ese momento. Hoy se quiere otro Chile, hay que hacer otro. Pero, perdón, el último proyecto que hubo en la Argentina Nacional es del 73. 73. Y hubo una Constitución en el 94, ¿no? ¿96? 94, ¿no? 94, no me acuerdo, no, me queda la de la ciudad. 94, Que no fue un proyecto de país, fue un acuerdo. A ver, acordaron algunas cosas, pero no fue el país que queríamos. Argentina tiene temas que tiene que debatir. O quiere un país de 15 millones o quiere un país de 150 millones de personas, por lo menos. ¿Quiere un país que esté ocupado o quiere un país que esté vacío? Hay cosas que hay que discutir. Hay cosas que hay que debatir sobre qué proyecto de nación queremos. Nosotros tenemos un sistema de gobierno federal con gobiernos unitarios. No es una joda. Digamos, son todos en clave, pero funcionan como si fueran feudos. Digamos, tienen un sistema federal, que es bárbaro, el sistema federal es muy bueno, pero la conducta de los dirigentes es una conducta centralista, unitaria. Se confunde descentralización con desconcentración, ¿viste? No se lleva a que la decisión se tome en el lugar. Bueno, pero este es otro tema. Nos queda pendiente la historia de la prospectiva de mano de Manuel Marín, que vamos a arrancar el año que viene con ese tema. Gracias a todos, son las 4 de la tarde. Yo tengo cosas gracias por estar acá. Miguel. Luz, ¿levantás la mano de vuelta? ¿Estás pidiendo la palabra? Sí, era una intervención pequeñita. Estaba pensando en que efectivamente, en términos de perspectiva estratégica, es viable desarrollar los ejercicios, tal vez no a nivel Estado-nación, sino a nivel región si se quiere, porque hay ciertas situaciones singulares, pero hay otras también de naturaleza compartida de los estados, y más si estamos hablando de estados latinoamericanos, que sin duda esas situaciones o esas experiencias singulares y compartidas, pues contribuirían al proceso de toma de decisiones en ese nivel estratégico, de tal suerte que las naciones puedan incluir su visión única o individual de perspectiva, pero ajustada hacia las realidades de las regiones. Entonces, tal vez eso daría lugar a integrar todas las relaciones espaciales, tanto de política interna como externa, que se dirijan hacia una configuración de administración pública y que permita tal vez solucionar las necesidades y resolver situaciones de crisis que se pueden solidificar
en algunas iteraciones de administración ya de tipo global. Era esa intervención pequeñita. Bueno. ¿Alguien algo más? Gracias por todo. Siendo las 16:04, damos por finalizado este encuentro del día 9 de diciembre de 2020. Gracias a todos. Carlos, Jorge, Cecit, Rita, Sofía, Luz, Martín, Alain, Flor, Susana Cooper ahí en Chile. Susana es argentina, habla como chilena, pero es argentina. Miguel, Claudio, Andrés, gracias por la participación, gracias por la presentación. Y dejo gracias a ti, Norberto. En último término, acá a mi amigo Manuel María, que les mando siempre un fuerte abrazo. Gracias a todos. Bueno, chicos, suerte, nos vemos.